Lunes 5 de agosto de 2024, iniciamos una semana más, amigas y amigos. Tenemos importante información en este lunes, así que no se vayan de la señal de Ecuador en Contacto en su primera emisión. Antes de iniciar con el desarrollo de las noticias, conozcamos los titulares más importantes. Construye se pronuncia sobre informe de la Comisión de Fiscalización del juicio a la canciller Sommerfeld. Pachakutik desarrolla su 10º Congreso Extraordinario en Quito para analizar la coyuntura nacional. Y se realizó la presentación de la campaña Juntos Prevenimos los Incendios Forestales 2024. Quédense junto a nosotros para conocer estas y más noticias. Conservar el ecosistema es un deber. ¿Pero sabías que la principal especie en extinción es el ser humano? Cuidarlo es responsabilidad de todos y todas. Corape, por la vida. Iniciamos, amigos y amigas, y el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik convocó para hoy a representantes de organizaciones sociales e indígenas y a su militancia al 10º Consejo Político Nacional para analizar la coyuntura del país con miras a las elecciones de 2025. Sobre estas elecciones que se vienen, contarles que ya el periodo para que las organizaciones políticas realicen sus primarias inició, y esto fue el 3 de agosto de 2024. Ha trascendido que Pachakutik prevé sus elecciones primarias este 10 de agosto. Rolando Goyes nos amplía este tema en el siguiente reporte. Veamos. Corape informa. Y el país integra comentar lo que fue este consejo extraordinario que desarrolló Pachakutik. A propósito de esto, Guillermo Churuchumbi, el coordinador nacional, ha señalado cuál es el objetivo y también ha ratificado que este día sábado, en las elecciones primarias, se dará a conocer quién es el precandidato presidencial. ¿Cuál podría acompañar? En primera instancia se ha dicho a Leonidas Issa, y también se han manejado otros nombres de la misma manera, pero esto fue lo que señaló. Vamos a hacer un informe nacional de las 24 provincias, de cuál es el estado de las inscripciones de las candidaturas, puesto que este sábado 10 de agosto a nivel nacional vamos a realizar las primarias internas del movimiento Pachakutik, tanto para el binomio para la presidencia de la República, para los parlamentarios, para la Asamblea Nacional y por supuesto los asambleístas provinciales. Y un último momento también vamos a analizar sobre la unidad del centro a la izquierda. Creemos que es importante también lo acontecido la semana pasada, informar a todas las coordinaciones provinciales del movimiento Pachakutik para que podamos tomar decisiones de forma colectiva y pensando en el bienestar de los ecuatorianos y ecuatorianas. Precisamente se ha hecho este llamado desde las izquierdas para hacer un solo frente, han dicho, para sacar el país adelante. ¿Pachakutik respalda esta iniciativa? Nosotros hemos visto con muy buenos ojos. No puede seguir este país destrozando al Estado, profundizándose el modelo neoliberal. En estos momentos vemos que existe desempleo, migración, incremento de la violencia. El 80% de los ecuatorianos están cruzando la selva de Darién. Esto significa que está empeorando la situación económica y política del país. Es nuestra responsabilidad como actores políticos corresponsables en buscar alternativas para este país. Congreso extraordinario de Pachakutik que se desarrolló aquí en Quito, que contó con la presencia de algunas autoridades, entre ellas el titular de la CONAIE, Leonidas Issa, su vicepresidenta Zenaida Iazzacama y otros dirigentes de las bases indígenas. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra y pasamos de inmediato a otras noticias y nos vamos hasta la sala de crisis del ECU 911, donde se realizó la presentación de la campaña Juntos Prevenimos los Incendios Forestales 2024, iniciativa que busca dar una respuesta integral a este tipo de emergencias, a través de la activación de planes de contingencia y trabajo articulado con los cuerpos de bomberos de todo el país, además de fortalecer las capacidades de prevención en las comunidades. Nicole Mendoza en este momento con los detalles de este tema. Corape informa.
Y el país integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento vamos a escuchar a algunas autoridades acerca del lanzamiento de la campaña Juntos Prevenimos los Incendios Forestales 2024. En este momento vamos a escuchar al director de pronósticos del INAMI, Vladimir Arriaga, y también a la subsecretaria de Gestión de Riesgos, Andrea Hermenegildo. Actualmente empiezan a presentar condiciones favorables que comienzan a ser determinantes para la activación de incendios forestales. Hemos visto en los últimos días cómo la ausencia de precipitaciones, sobre todo en algunos sectores de la región litoral, en la región interandina, han originado ya la primera activación de incendios forestales, siendo las provincias de Guayas, Imbabura, Pichincha, Azuay y Loja las que empiezan ya a registrar los primeros incendios forestales. La campaña Juntos Prevenimos los Incendios Forestales. Los incendios forestales son una amenaza devastadora que puede causar daños irreparables a nuestro ambiente, nuestra fauna y a nosotros mismos. En Ecuador, solo en este año, 2024, se han afectado un total de 7.759,55 hectáreas de cobertura vegetal. Hasta la fecha de hoy, se han registrado un total de 1.078 incendios forestales. Las provincias más afectadas incluyen Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Cañar y Loja, así como Zamora Chinchipe, Napo, Morona Santiago, Sucumbíos, Orellana y Pastaza en menor medida. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos trabaja de manera articulada con los entes científicos para atender a la población de acuerdo a las particularidades de cada región. Desde la Secretaría Nacional se ha trabajado arduamente para preparar a los cuerpos de bomberos en el combate de incendios forestales. En junio de 2024 se llevó a cabo en Cuenca la acreditación y reacreditación nacional de las Brigadas de Refuerzos en Incendios Forestales, BRIF, con 107 bomberos y más de 17 cuerpos de bomberos capacitados para trabajar en el combate del fuego. Así es, compañeros, en este momento, como escuchamos al director de pronósticos del INAMI, Vladimir Arriaga, quien se refirió que ante esta campaña para la prevención de incendios forestales ya se han registrado los primeros incendios en las provincias de Guayas, Imbabura, Azuay y Loja. Y también, como lo señaló la subsecretaria de Gestión de Riesgos, hasta el momento en lo que va del 2024 existen 1.078 incendios forestales registrados. Estaremos pendientes para traerles más información. Con esto regresamos de estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra y avanzamos con noticias en este lunes 5 de agosto de 2024. Y recordarles, amigos y amigas, que el pasado viernes 2 de agosto, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, no se logró los votos para aprobar el informe que recomendaba al Pleno el juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld por incumplimiento de funciones. Por lo que ahora la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, tendrá que remitir a la presidencia del Legislativo un informe y va a ser el Pleno el que defina si el juicio continúa o no. Rolando Goyes conversó con el asambleísta por Construye, Jorge Peñafiel, sobre este tema. Vamos de inmediato a conocer su opinión en el siguiente reporte con Rolando. Corape informa. Y el país se integra. Saludos cordiales, comentarles que desde la bancada de Construye se piensa que no existirán los votos necesarios para enjuiciar o censurar a la canciller Gabriela Sommerfeld. Hay que recordar que la Comisión de Fiscalización no obtuvo los votos necesarios, precisamente donde se recomendaba si se daba paso o no a este proceso. Jorge Peñafiel de Construye se pronunció. Escuchemos. Nosotros lo hemos mencionado ya en algunas ocasiones. El juicio político de Gabriela Sommerfeld es en relación exclusivamente al tema de la incursión en la embajada mexicana para apresar a Jorge Glass. Hemos mencionado igualmente que, en nuestra opinión, Jorge Glass debe estar preso. Y para cumplir esa sentencia tiene que hacerse todo lo posible que se pueda hacer para poderlo cumplir. En ese sentido, el Gobierno Nacional, si bien tomó una decisión radical con la cual no estamos de acuerdo, no obstante, el objetivo era legítimo, sí consideramos que efectivamente fue una medida tomada, si bien radical, pero fue tomada en base a la norma. Y bajo esa dinámica, pues nosotros hemos mencionado que no estaremos a favor del juicio político. Nosotros votaremos para que en contra de la censura y destitución. Y en base a esa situación hemos también mencionado que el juicio político y la institución del juicio político no puede ser utilizada como una herramienta política de persecución, ni tampoco de barrera para el ejercicio de las actividades propias de cada autoridad.
Creemos que el correísmo tiene una dinámica desde el principio de este periodo legislativo, que es el apoyo a la impunidad. Es decir, la agenda de impunidad de la Revolución Ciudadana ha sido evidente. No solamente en este caso, no solamente en el caso de las reformas del Código Integral Penal, también el tema de Wilman Terán, el apoyo propiamente dicho a la dictadura de Maduro. En general, la posición de la Revolución Ciudadana es una posición contraria a la legalidad, a la legitimidad, a la democracia. De la misma manera se refirió a lo que serán otros procesos de juicio, uno de ellos contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, y también de lo que el Pleno tratará sobre este pedido de levantamiento de inmunidad a la legisladora Ana Galarza. Nosotros vamos a estar atentos para ver qué sucede en estos temas y darles a conocer. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra y pasamos de inmediato a otras noticias aquí en Ecuador en Contacto, amigos y amigas, y atentos porque hoy lunes se generó la alerta de fuga de 5 reos de la cárcel El Rodeo en Puerto Viejo, esto en la provincia de Manabí. En este centro penitenciario, el pasado 25 de julio ya se registró otra fuga. En aquella ocasión se trató de 3 hombres que tenían sentencia en firme por delitos graves como violación y asesinato. Sobre estas fugas, los periodistas aprovecharon para consultar a las autoridades que se encontraban brindando una rueda de prensa en horas de la mañana de hoy, a lo que el comandante César Zapata de la Policía Nacional respondió que recibieron la alerta cerca de las 8:38 de este lunes, por lo que se tomó el procedimiento respectivo. Y hace unos minutos, el SNAI confirmó la fuga de 5 personas privadas de la libertad, quienes señalan lograron eludir los filtros de seguridad del centro, por lo que se coordinaron las acciones interinstitucionales con Policía Nacional y Fuerzas Armadas para llevar a cabo operativos de búsqueda y recaptura de los evadidos. Además, indican que se ha presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Provincial de Manabí con el fin de que se realicen las investigaciones pertinentes y se identifiquen los posibles responsables de este hecho. Hablan también de exhaustivas investigaciones, tanto internas como externas, para esclarecer completamente esta evasión. Esa es la información que les podemos compartir hasta el momento, amigos y amigas, sobre esta fuga de estos 5 reos de la cárcel del Rodeo, esto en la provincia de Manabí. Y con esta información nos vamos a una pausa, pero quédense aquí en Ecuador en Contacto porque ya viene la entrevista del día. ¿Conoces sobre el ciclo de la violencia? Hoy te contamos. Inicia con una fase de tensión entre la pareja y esta se va acumulando. Le sigue la explosión, que pueden ser golpes, insultos, humillaciones, prohibiciones, para luego entrar en la luna de miel, donde por lo general nos piden perdón, nos hacen promesas, es una calma aparente. ¿Qué sucede más adelante? Las 3 fases se repiten constantemente, al punto que la luna de miel y la acumulación de tensión desaparecen, quedando únicamente la explosión. Esto se intensifica, el riesgo aumenta y puede llegar a un femicidio. Si identificas esto, contáctanos. Somos Aquanuna. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia.
¿Qué tal, amigos y amigas? Seguimos informando a través de la red Corape y ya está junto a nosotros el analista político Wilson Benavides, así que le vamos a saludar de inmediato para iniciar este diálogo. Señor Benavides, qué gusto tenerlo en este espacio, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación, Elvita, un saludo a todos nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos y conversemos un poco acerca de este llamado a izquierda que se ha hecho en el país. En días pasados aquí en Quito se reunieron representantes de agrupaciones políticas de izquierda y centroizquierda, así como miembros de organizaciones sociales. Esto como parte de lo que buscaría la unión de la izquierda en Ecuador con miras a las elecciones presidenciales 2025. El encuentro, donde vimos actores políticos como Luisa González, Leonidas Issa, entre otros, genera dudas y críticas. Hay quienes sostienen que es una iniciativa que nació muerta. ¿Cómo ve usted este llamado a la unidad de la izquierda? Bueno, en realidad todo intento de unidad en medio de la crisis estructural por la que pasa el Ecuador es saludable. Desde cualquier punto de vista, creo que el tejido social ecuatoriano está roto por una serie de factores que pasan por el tema de la inseguridad, que pasan por el tema de la polarización política también. Entonces, desde esa perspectiva creo que es saludable el hecho de que puedan al menos sentarse en una mesa actores que hasta hace poco estaban totalmente distantes. De ahí a que su reunión sea efectiva ya en el mediano y en el largo plazo es otra pregunta, digamos, pero sin embargo creo que la intención es positiva en la medida de poder juntar estas voces distintas en un mismo espacio. No hay que olvidar, no obstante, que pocas horas después, creo que un día después, ya salieron algunos actores que estuvieron en esta reunión a decir que ya no se van a continuar en esta propuesta. Otros, en cambio, han ratificado su voluntad política de seguir, de tratar de llegar a acuerdos, etcétera. Pero en ese sentido vamos viendo cómo se acercan las elecciones y esta coyuntura electoral que ya se abre, ya se está abriendo prácticamente, se están definiendo ya candidaturas en las organizaciones políticas. Tengo entendido que el calendario electoral del CNE ya abrió el plazo para los procesos de democracia interna de las organizaciones, está corriendo. Entonces en esa medida hay que ver si es que se traduce o no ya un hecho concreto de que pueden ir en listas conjuntas, por ejemplo, algunas de estas organizaciones. Otras creo que también lo han hecho por ganar protagonismo o ganar cámaras, porque electoralmente tampoco tienen los recursos para poder, digamos, hacer mella o llegar con fuerza a las elecciones de febrero del 2025. Y precisamente algo que usted ha mencionado, estos actores que participaron de este encuentro u otros también que no participaron de este encuentro, pero señalan que no van a ser parte, y es que esto de que ellos hayan señalado que no van a ser parte se debe a la presencia de Revolución Ciudadana, así lo han señalado algunos. ¿Usted cree que tal vez la participación de Revolución Ciudadana impulse a que más actores, más organizaciones que fueron parte de este encuentro digan ya no vamos a ser parte de la iniciativa, o en este caso decidan tal vez sacar de estas conversaciones a Revolución Ciudadana y ahí unirse entre los demás? Bueno, ahí creo que se enfrentan a la lógica o digamos al dilema entre los conceptos y los hechos. Entonces una cosa es que en el nivel conceptual o en el nivel de la propaganda, del eslogan partidista, tú digas sí, todos menos ellos, y otra cosa es a la luz de los resultados electorales. Y en ese sentido, la última encuesta de Comunicaliza que realiza, me parece, la última semana de junio, entre el 25 y el 28, con alrededor de 4.300 casos en todo el país, es clara. Y si vemos ahí la lámina que se refiere a la intención de voto, por ejemplo, te dice que el presidente Daniel Noboa, que al parecer iría por la reelección, tiene el 32.5% de intención de voto. El candidato del correísmo lo miden ahí a Gustavo Yalg, no a Luisa González ni tampoco a Paola Pavón, que han anunciado que su intención también de poder participar en estos comicios. Yalg estaría con alrededor del 17%, y sumado los candidatos de la izquierda, y en este sentido me refiero a Leonidas Issa, me refiero a Pedro Granja por el Partido Socialista también, Leonidas Issa por la CONAIE, está Carlos Rabascal, que al parecer iría por la izquierda democrática, está Jorge Escala, que iría por Unidad Popular. Sumados todos estos candidatos no llegan al 7%. Entonces creo que se enfrentan a este dilema. Chévere, podemos reunirnos sin la Revolución Ciudadana, pero a la luz de los resultados y los resultados electorales además de 2021 y de 2023, es la Revolución Ciudadana la que en términos numéricos está definiendo o sería la variable independiente, si tú quieres, de esta unidad, siempre y cuando la unidad esté pensada para obtener réditos electorales importantes en el 2025. Ojo, con esto no quiero decir que el techo de Revolución Ciudadana es precisamente retomar el poder ejecutivo.
En las dos últimas elecciones generales, como todos conocemos, esta organización política no ha contado con el favor del pueblo en las urnas para poder llegar a la presidencia de la República y ha perdido respectivamente en la segunda vuelta del 2021 y en las elecciones anticipadas por muerte cruzada del 2023. Señor Benavides, y usted señalaba al inicio de la entrevista que es en este caso saludable que varias organizaciones se sienten a conversar. Eso también habla un poco acerca de la madurez política, ¿no?, que se necesita. Pero para lograr esta unión de la izquierda, que es algo que se viene hablando mucho en el país, ¿qué deben hacer cada una de las organizaciones políticas? Creo que ceder posiciones, y ceder posiciones pasa por un poco ser realista con cuál es tu capital político concreto. Me parece que muchos hacen ruido, pero su capital político es realmente pobre. Hay organizaciones políticas que desde hace rato no tienen representación en el Parlamento ecuatoriano, por ejemplo. Hay otras organizaciones que se han jugado en alianzas antinatura, que han apoyado abiertamente a candidatos que han sido de ultraderecha, como el presidente Lasso. Entonces creo que eso pasa primero por un baño de verdad a la interna y por una medición de su capital político real, concreto, o sea, bueno, cuántos legisladores sacamos, qué respaldo popular tenemos, etcétera. Y en ese sentido, por ejemplo, es llamativo, por decirlo menos, el papel que está cumpliendo Unidad Popular, que como ustedes recordarán en 2017 apoyó la candidatura de Guillermo Lasso, y luego también en el año 2000, me parece que en el año 2021, entonces siempre ha estado cercano a la derecha, y también la posición del Partido Socialista, que pese a ser, de acuerdo con los datos históricos, es el partido más antiguo del Ecuador, pero nunca ha llegado a la presidencia de la República. Entonces un poco también qué están representando estas organizaciones políticas. Claro, en el discurso pueden decir sí, somos de izquierda, etcétera, pero a la luz de los resultados no han tenido el favor del pueblo en las urnas. Entonces también si hacemos un análisis desde esa perspectiva, bueno, ¿qué suman a esta alianza de las izquierdas? Y viendo desde un punto de vista bien pragmático, ¿no? Más allá de, repito, de los eslogan de campaña y del discurso, si tú quieres, a favor de la izquierda, al neoactivismo, al favor de los derechos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que en ese sentido es loable si tú quieres de esas demandas y creo que un montón de gente está de acuerdo con lo que plantean. Sin embargo, de alguna forma hay un cortocircuito entre eso y ya sus resultados concretos en las urnas, ¿no? Y esto que usted ha mencionado es muy interesante porque siempre que vienen estos procesos electorales sí se dice que hay partidos que no levantan ni el polvo, así lo dice la ciudadanía, y también usted ha señalado que debe existir este baño de verdad. ¿Cree que tal vez este baño de verdad exista a la interna de la organización, pero tal vez no lo dan a conocer de manera externa o es nulo? Y por eso ellos continúan en este proceso de querer seguir apareciendo en una papeleta aunque no tengan un resultado un poco alto en las urnas, en las votaciones. Es que en ese sentido creo que la unidad de las izquierdas lo que busca es recomponer un bloque parlamentario en las elecciones de 2025. No hay que olvidarnos, Elvita y amigos, que en las elecciones generales de 2021, si vemos un primer pantallazo de los resultados electorales en esa ocasión, claramente la izquierda fue la que ganó en esas elecciones a nivel del Parlamento. Y la derecha, en cambio, ganó la presidencia de la República. En términos conceptuales diríamos que se cumplió el famoso paradigma de tener un régimen de pesos y contrapesos, una asamblea de izquierda, de centro-izquierda y un ejecutivo de derecha. Entonces ahí se controlaba mutuamente, si tú quieres, ¿no? Porque en 2021, claro, en el papel gana la izquierda en sus tres vertientes, gana la socialdemocracia de la izquierda democrática, o representada en la izquierda democrática en la época, gana el pachamamismo, como yo lo llamo, que gana el movimiento indígena, primera vez en su historia logran 27 legisladores, y gana, si tú quieres, la izquierda populista, por llamarlo de alguna forma, la izquierda del correísmo. Entonces, claro, tú tenías una asamblea que en el membrete era una asamblea de izquierda en sus tres vertientes y un gobierno de derecha. Entonces, veamos hacia el 2025, que esa recomposición, si es posible o no reeditar el tema, ¿no? Porque al parecer también del lado de la centro derecha, estamos a veces haciendo un análisis político donde solo vemos la mitad de la naranja y no la naranja completa. La centro derecha, en cambio, tienes a Daniel Noboa, que ha anunciado ya públicamente su intención de, al parecer, candidatizarse a la reelección, pese al cortocircuito que tiene con la vicepresidenta, etcétera. Y también tienes ahora en ese
vertiente o en ese lado tendrías a Henry Cucalón, pero de ahí no tienes a ningún otro candidato. Mira, otra tema interesante, de la centro izquierda tienes un montón, creo que están como 6 o 7 precandidatos de la centro izquierda, y de la derecha en cambio tienes 2. Obviamente si es que Topic, por ejemplo, no decide otra vez golpear el tablero y inscribirse, etcétera, pero públicamente hasta lo que tenemos al momento tendría solo 2 figuras de la centro derecha, en cambio de la centro izquierda una lógica de dispersión, ¿no? Esta entrevista para los medios comunitarios de Corape con Wilson Benavides, él es analista político, y también algo que le quería consultar, el mismo día que se daba este encuentro de la izquierda, este encuentro llamado de la izquierda aquí en la capital ecuatoriana, el presidente Daniel Noboa se pronunciaba y cuestionaba esta convocatoria. Aquí habló de una idea para fastidiar. ¿El presidente de verdad descalifica un espacio así con razón, o en este caso usted considera que dice esto para seguir haciendo ver su imagen y popularidad fuerte frente a otros en este caso precandidatos? O sea, en ese sentido vuelvo al análisis previo, que es como la centro derecha, si tú quieres, no, al parecer no tiene tanta dispersión como la centro izquierda. Faltan ¿cuántos? 5 meses para las elecciones y tenemos más de 5 candidatos o precandidatos en la centro izquierda, y en la derecha tenemos 2 hasta el momento. Entonces, claro, en ese sentido, yo creo que no es un poco por sentirse amenazado, sino más bien es una reacción propia además de un gobernante que no le puedes encajar desde el punto de vista ideológico, y creo que ese es el límite semántico además que tiene la centro izquierda, de pensar que Noboa y el correísmo, por cierto, también incluido ahí o liderando esta lógica, en el sentido de pensar que a Noboa le puedes atacar desde el punto de vista ideológico, cuando en realidad Noboa al parecer se acomoda a cualquier ideología, o lo que menos le preocupa es la ideología. Si no, veamos sus contenidos en redes sociales. Creo que asistimos también a un momento inédito en la forma de hacer y de entender la política. Creo que es un momento donde las izquierdas no están entendiendo por dónde pasa la política ahora. De ahí los niveles de popularidad del presidente, inéditos en la historia democrática, al menos desde el retorno a la democracia en el 79, inéditos para un mandatario que ha tomado las decisiones que ha tomado: eliminar los subsidios a los combustibles, incrementar el impuesto al valor agregado, no generar fuentes de empleo, la inseguridad continúa igual o peor que antes del decreto de conflicto armado interno, y sin embargo la popularidad del presidente no decae. Entonces asistimos a un momento inédito en la política, yo te diría globalmente, y que se expresa en el caso ecuatoriano en el presidente Noboa. Y creo que la centroizquierda no ha entendido un poco este nuevo momento y sigue tratando de caer en sus propios atavismos y en sus propios debates ideológicos, que muy probablemente pasan por diferencias de índole personal, incluso más que diferencias de índole programático o diferencias ideológicas entre las propias organizaciones de izquierda. Creo que están en un punto donde las diferencias personales se han impuesto, se pretenden imponer por sobre las diferencias programáticas que esta plataforma logre construir o trate de construir en ese sentido. También el tema con miras a estas elecciones 2025 que parecieran en este caso lejanas, pero están mucho más cerca. Ya estamos viendo a los actores políticos, ya estamos viendo también cómo se mueven un poco las fichas. ¿Cuáles son esas reflexiones que deberían de tener los partidos políticos en Ecuador, las organizaciones políticas, no solamente de izquierda, sino también de centro izquierda y de derecha, frente a estos comicios de 2025? Creo que es entender la gravedad de la crisis estructural por la que pasa el Ecuador. Y creo que entender eso pasa por el hecho de culparle al pasado de todo. Entonces es como que el presidente que llega le culpa al pasado. Correa llegó, le culpó a la partidocracia. Llegó Lenín Moreno, le culpó a Correa. Llegó Lasso, le culpó a Correa. Llega Noboa, hasta antes de la embajada de México era aliado del correísmo, después de lo de la embajada de México le culpa de todos los males de la nación a Correa. Entonces me parece que si miramos al retrovisor, si la clase política representada en este caso en los partidos solo al retrovisor, no podemos tener un futuro posible y no podemos reconstruir el pacto social que tanto falta le hace al país. De ahí entender que no sé si la coyuntura esté dada o se puedan generar las condiciones para una asamblea constituyente, que algunos actores políticos ya han mencionado
en sus cuentas de redes sociales especialmente, yo pensé que la unidad de las izquierdas iba a plantear eso, porque en cierto sentido la crisis por la que atraviesa el país es multidimensional y es estructural. Entonces, claro, a crisis estructurales, salidas estructurales. Entonces, a mí me hacía ruido. Yo pensé que las izquierdas un poco iban a ir a una solución más de fondo, como hubiera sido una constituyente, para reformar de cero el Estado y volver a este pacto social que ahora está completamente resquebrajado, ¿no? La desconfianza interpersonal, y eso lo dice tanto el Latino Barómetro como el Barómetro de las Américas, estudios regionales sobre la democracia en la región, es uno de los valores más altos, valores entre comillas, una de las condiciones más altas en América Latina. Aquí nosotros no confiamos ni en nuestro vecino, peor vamos a confiar en los partidos. Entonces creo que también los partidos deben tomar estas herramientas, estas mediciones y darse cuenta de que un poco a la gente está harta también de esta lógica, ¿no? Viendo en el papel diríamos, claro, el Ecuador es el país más democrático de la Tierra, tenemos casi 300 organizaciones, o bueno, más de 200 organizaciones políticas, entonces, ¿por qué hay tanto descrédito a las mismas, no? Señor Benavides, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Amigos y amigas, y con la entrevista del día nos vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en la Red Corape. Saludamos a la audiencia de Corape Digital TV y les deseamos éxitos en sus actividades en esta nueva semana. En el mes de septiembre se realizará el 6º Encuentro Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua. Para ello, las distintas organizaciones, juntas de agua, juntas de regantes, están alistándose para participar en el evento. Al respecto, vamos a conversar con Segundo Guayas. Él es presidente de la Red de Organizaciones Sociales y Comunitarias de la Gestión Comunitaria del Agua del Ecuador. Bienvenido a los medios comunitarios que conformamos Corape. ¿Cómo está, Segundo? Muy buenos días, qué gusto y muchas gracias por permitir estar en este medio. Saludo a toda la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente nos encontramos en este camino de realizar un encuentro nacional de gestión comunitaria del agua que se nos avecina, que vamos a realizar en el mes de septiembre por el Día Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua. Así es que dispuesto acá para comentar, para conversar y compartir qué es lo que tenemos nosotros previsto para este día. En efecto, eso es también nuestro interés y para la audiencia que nos escucha en diferentes territorios del país. A nivel de las organizaciones sociales, de regantes, de juntas de aguas, asociaciones, es conocido que cada año por esta temporada se realiza el encuentro nacional en donde se definen varios acuerdos y acciones a realizarse en cada uno de los territorios sobre el tema del agua. A partir de estos encuentros, ¿qué avances existen en el tema de manejo del agua en las comunidades, sobre todo, quienes también tienen la responsabilidad de cuidar este elemento fundamental para la vida? Claro. Partir comentando de que estos encuentros estos eventos son realizados por la Red de Organizaciones Sociales y Comunitarias en la Gestión del Agua del Ecuador, la ROSGAE.
con el apoyo de varias instituciones, sí, con instituciones aliadas que buscamos generar o crear sinergias entre diferentes actores, como son las organizaciones comunitarias de agua para consumo humano, como son las instituciones públicas, la academia, que va en beneficio o a favor de la gestión comunitaria del agua. Vamos ya por el 6º encuentro nacional. Hemos hecho un paréntesis debido a la pandemia que tuvimos en el 2020 y lo estamos retomando en este año. Entonces, ha habido algunos avances a nivel de nuestras organizaciones comunitarias en la mejora, especialmente en los componentes que nosotros decimos para prestar los servicios de agua para consumo humano deberían estar realizando muy bien estos componentes, como es la organización, como es la administración, operación, mantenimiento y cuidado de las fuentes de agua. Entonces, podríamos decir que hay ciertos avances en diferentes comunidades, entendiendo de que cada junta de agua o cada comunidad o junta de riego son diferentes, ya sea en la costa, en la Amazonía y en la sierra, ¿no? Entonces, son diferentes por la infraestructura, son diferentes por las formas de organización, pero cada uno de ellos han ido receptando, digamos, en estos espacios, sobre todo las habilidades de otro lado, para poder implementar en sus comunidades. Entonces, con eso hemos visto que hay algunos avances significativos en prestar sobre todo los servicios de agua para consumo y riego. Y cómo no decir también ciertos avances en la creación de unas propuestas desde las juntas de agua, desde las juntas de riego, para que sean consideradas dentro de las políticas públicas, ya sea a nivel nacional o ya sea a nivel local. Entonces, podríamos comentar eso. Y este encuentro también busca seguir reforzando, seguir debatiendo, seguir analizando estas propuestas que hacemos las juntas de agua para consumo humano y riego. Hoy en día conocemos muy bien y es conocimiento de todos de que existe una ley que fue declarado inconstitucional y a raíz de eso hemos venido trabajando en diferentes provincias aportando a una propuesta para que sea considerado o para nosotros presentar en la Asamblea Nacional a fin de que consideren las propuestas desde las juntas de agua, desde las juntas de riego, para que no salga una ley trabajado desde el escritorio. Entonces, este encuentro también va a ser enfocado muchísimo en ese campo. Que usted menciona respecto a la política pública nacional, aún sigue en stand-by la normativa sobre el tema del agua. En todo caso, a raíz de aquello también, ¿qué aspectos aún no se logra concretar con relación a la gestión comunitaria del agua en los territorios? Bueno, digamos que esto es una lucha permanente para que los políticos puedan entender de que es una competencia exclusiva, como dice en la Constitución de la República, donde se establece con claridad para las juntas, para los gobiernos cantonales, para los gobiernos autónomos provinciales, igual para los gobiernos autónomos parroquiales. Entonces, uno de los trabajos grandes que debe hacer el Estado a través de estos gobiernos autónomos descentralizados es ir reduciendo la cobertura del agua y reduciendo, digamos, la brecha que existe en la cobertura del agua, sobre todo desde el sector rural en comparación con el sector urbano. Entonces, en el sector rural todavía no hay esa inversión como debe de ser, porque una vez que empiece a trabajar, los gobiernos autónomos deben trabajar para toda la sociedad, para todos quienes están dentro de su territorio, especialmente para la cobertura de agua potable, los gobiernos cantonales. Entonces, existe eso. En algunos cantones han ido asumiendo de generar compromisos, de conformar alianzas público-comunitarias, algunos de hecho y algunos inclusive ya de derecho, donde sí ha ido mejorando la cobertura del agua, sí ha ido mejorando la calidad de prestación del servicio en las comunidades. Entonces, en los otros espacios todavía no, y ese es el trabajo justamente nosotros como red, como la asociatividad, buscamos hacer un trabajo colaborativo. Siempre estamos nosotros realizando acciones propositivas para que los gobiernos autónomos también puedan insertar los recursos para cumplir esta función que es un derecho humano que tenemos todos los ciudadanos o todas las personas, que es el derecho humano al agua.
tanto para consumo y también para riego, para producir nuestra soberanía alimentaria. Trabajo colaborativo. En el 6º Encuentro Nacional de la Gestión Comunitaria del Agua, ¿cuáles van a ser las temáticas a discutir y analizar, en este caso, el próximo 13 de septiembre? Una agenda prevista para el día 13 de septiembre, va a ser solo un día, donde tenemos al inicio, obviamente estamos confirmando la participación de las autoridades, donde queremos comprometer en el trabajo colaborativo que debe existir entre las juntas de agua y el sector comunitario, y las instituciones públicas. Hemos previsto trabajar en 5 mesas temáticas. La una busca de forma conjunta construir una política pública precisamente para solventar estas dificultades que tienen las juntas de agua, las juntas de riego a nivel del país. Tenemos otra mesa donde vamos a fortalecer esta propuesta que hemos venido trabajando, que sea incluida dentro del proyecto de ley que este momento se encuentra en la Asamblea Nacional, en el proyecto de ley de recursos hídricos, ¿no? Tenemos una mesa también que queremos ver sobre las iniciativas que existen a nivel del sector público, a nivel del sector comunitario, en lo que es la calidad del agua, en lo que es saneamiento y también la nutrición, que tiene que ver muchísimo con el tema del agua. Hay otra mesa que queremos ver sobre estas buenas iniciativas que existen a nivel de todo el país para la prestación de servicios de agua para consumo humano y las buenas iniciativas que existen para lo que es el riego para soberanía alimentaria. Entonces, existen estas mesas, vamos a trabajar. Luego tenemos ahí también la participación de la academia, tenemos la participación de varias organizaciones que trabajan vinculadas a la gestión del recurso hídrico. Entonces, estamos en ese campo. Esperamos, producto de este encuentro, contar con buenas propuestas que permitan seguir avanzando para mejorar la gestión comunitaria del agua. Eso debe ser el propósito del encuentro. Ahora, previo al encuentro nacional a realizarse en el mes de septiembre, ¿en cada territorio zonal o regional están realizando asambleas o encuentros entre las organizaciones sociales para ir preparando estas temáticas al debate nacional? Hay un responsable de cada una de estas mesas que están trabajando de forma conjunta con los compañeros a nivel de territorio. Es más, también hemos venido ya trabajando desde hace mucho antes, como este es el 6º encuentro, entonces hay insumos que queremos seguir fortaleciendo debido a todo este dinamismo de cambios de planes de gobierno. Entonces creemos que también es necesario ir actualizando esas propuestas y tener para debatir, y obviamente en el encuentro nos permitirá recoger las mejores propuestas que existen desde los participantes para poder sentar en una mesa y plantear que sean consideradas como políticas públicas y también que sean insumos para nosotros como juntas de agua, como juntas de regantes, para mejorar nuestra prestación de servicios para quienes conformamos esta organización social. Las organizaciones sociales y las personas que deseen participar en el encuentro nacional, ¿qué deben hacer antes de la fecha del encuentro, del evento? ¿O la asistencia es de manera libre? ¿Cómo está organizada la parte logística para coordinar y para que exista, digamos, una organización del evento, conociendo que es un solo día y va a tener que llevar quizá optimizar el tiempo a lo máximo? Así es, efectivamente, estimado Orlando. Nosotros tenemos lanzado, digamos, este encuentro en nuestras redes sociales, y por eso agradecer la apertura también de este medio para poder compartir para quienes todavía no hayan podido visibilizar o tal vez no conozcan de este evento que lo estamos organizando. En la página de las redes sociales de la ROSGAE existe un link para realizar una preinscripción. Entonces, esta preinscripción consiste en que todos pueden este momento realizar esta actividad. Va a estar abierto hasta el último domingo antes del evento, ¿no? Entonces, donde luego tendremos un espacio de poder hacer un tamiz
porque ha habido bastante expectativa, se inscriben diferentes actores, entonces tenemos también un cupo limitado, aspiramos a participar alrededor de unas 250 personas en el espacio que está, gracias a la Universidad Andina Simón Bolívar, tenemos el espacio allí, vamos a desarrollar allí el evento y por lo tanto necesitamos hacer una selección, que participen los actores, está destinado también para que participe la academia, los gobiernos autónomos descentralizados, el Estado, también está, y sobre todo mayoritariamente las juntas de agua y las juntas de riego en el país. Entonces existe un link allí para realizar la preinscripción y con eso nosotros vamos a ir viendo quiénes pueden participar en este evento. Entonces, invitamos a que se puedan hacer una preinscripción con antelación para evitar esta situación en el último momento de que no hay ya cupos para la participación. Siempre ha existido una muy buena acogida, una buena expectativa y ha habido una muy buena participación en los eventos que hemos desarrollado en años anteriores. ¿Algunas indicaciones generales que puede compartir, Segundo, para la audiencia? Y seguramente muchos escuchan la gente que están vinculados a organizaciones de juntas de regantes, juntas de agua en las provincias, para que tengan en cuenta en el momento de la preinscripción. Sí, bueno, son datos básicos que se requiere en el momento de la inscripción. Hay un link y le lleva a una página donde puede llenar toda la información de la persona que está inscribiendo, a qué organización comunitaria pertenece, de qué provincia, cantón. Entonces estamos para poder hacer luego también una distribución equitativa a nivel de las provincias del país. Mirar los tiempos también para poder hacer con antelación para evitar problemas de congestión a las últimas horas del evento. Entonces, creo que son esas, básicamente también está ya destinado cuáles van a ser las mesas de trabajo y a qué mesa deben trabajar para poder ir distribuyendo en las mesas temáticas que vamos a realizar durante el evento. Entonces, creo que es importantísimo que tomemos en consideración, está en este momento en la red social de la ROSGAE, donde se puede visibilizar, que podríamos compartir a través también de este prestigioso medio para que puedan tener acceso las personas que tal vez todavía no han podido mirar sobre las acciones que estamos realizando para este evento. Entonces, invitar a que podamos participar y venir con esas propuestas que siempre nosotros lo llevamos como prestadores de servicios comunitarios de agua para consumo y de riego. Bien, entonces esperamos que estos eventos sigan siendo un espacio para seguir tejiendo experiencias y acciones territoriales y fortaleciendo a la vez la gestión comunitaria del agua. Agradecemos la participación de Segundo Guayas, presidente de la Red de Organizaciones Sociales y Comunitarias en la Gestión del Agua del Ecuador. En este marco es importante resaltar lo que ha mencionado y por supuesto las indicaciones finalmente que nos ha compartido. Seguro que habrá otras novedades y estaremos volviendo a comunicarnos con ustedes. Muchas gracias, Segundo, que tenga un excelente día. Muchísimas gracias a usted por permitir compartir lo que estamos haciendo como red en este prestigioso medio. Le agradezco infinitamente, estimado Rolando. Hacer una breve pausa publicitaria en estos momentos y luego continuaremos con más noticias de este día. En la Amazonía, Galápagos, sierra y costa, Corapé, siempre más cerca de ti. Amigos y amigas, y de esta manera estamos llegando a la parte final de Ecuador en Contacto en su primera emisión. Gracias a quienes han hecho de este espacio su favorito para informarse a esta hora del día. Recordarles que aquí en Corape Digital TV ustedes encuentran noticias de actualidad, entrevistas y varios temas ambientales, sociales, económicos y políticos. Así que la invitación a que se suscriban a este canal de YouTube y que por supuesto nos sintonicen en Ecuador en Contacto en su segunda emisión. Ahí también tenemos varios detalles importantes para compartirles. Nuevamente, un excelente lunes. Inicio de semana, provecho a quienes están almorzando y éxitos en cada una de sus actividades. Nos seguimos encontrando en esta plataforma.